La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa Divino otra vez. Saludos cordiales, estimados amigos. Nuevamente nos encontramos en este espacio cotidiano llamado Variedades. Mi nombre es Melo Avellaneda, conectado desde Buenos Aires, Argentina. Y es una inmensa alegría estar haciendo este espacio con ustedes, compartiendo para la radio, la televisión, el streaming. Muy contento de ver las puertas que se abren y todos los instrumentos y herramientas que debemos contar y tener para lograr este propósito. Así que el saludo cordial para todos los que nos escuchan y nos ven. Muy feliz. Nuestra vía de comunicación, antes de pasar a nuestro tema, vamos como siempre hacemos, hablando acerca del mensaje de la Biblia, estudiando el libro de los Salmos, en esta oportunidad del Salmo 93. Y además de compartir el mensaje de la Biblia, pasamos bonitas canciones, tenemos ahí interesantes conversaciones junto a Israel cuando está conmigo aquí en la conducción del programa, deseando que este espacio, esta compañía que les brindamos, sea un tiempo ameno, un tiempo de conocimiento y también de riqueza espiritual. Ahí estoy enviando la invitación a Israel para que se conecte mediante Clubhouse. Y si puedes ahí conversar, con todo gusto, Israel, bienvenido al programa. Gracias, Melo, una alegría inmensa, una bendición estar contigo, un abrazo a la distancia, bendiciones para todos los que te escuchan en tu programa y todos los que te ven ahora. Ahora sí te vamos a ver. Sí, muy te feliz. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Sí, muy feliz, Isra, porque vamos, ¿no? O sea, se van abriendo nuevos canales y lugares donde vamos a estar exponiendo, ¿no?, el mensaje de la Biblia, y me hace muy feliz esto y estoy agradecido con Dios de que también vos seas partícipe conmigo de este privilegio, algo impensado. Y que fue así como de repente, y en la gracia de Dios por ubicar cada uno de los elementos, ¿no? O sea, aquí estoy en este momento en una cabina rodeado de equipos, cosas que fuimos almacenando en el tiempo y que hoy, ¿no?, tienen este resultado. Así que a buena hora
y saludos cordiales para todos nuestros amigos. Nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp es el número 54911 6796 9973 más 54 911 6796 9973 para que nuestros amigos oyentes nos dejen sus mensajes. Así que esa es nuestra vía de comunicación. Instagram, Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Y esperamos que nuestros amigos también ahí nos vayan agregando a Instagram. Bien. Compartimos esta señal en los siguientes medios de comunicación. 94.7 FM Buenas Nuevas en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina. También nos encontramos en la 93.5 Radio Vida FM y 93.5 RCC Radio. Ambas emisoras están ubicadas en San Lorenzo, Luque, Paraguay. Y enviamos un gran saludo para nuestro amigo Sergio Cepol, que participa en estos dos ministerios y se encarga de hacer esta conexión con nuestros amigos en la radio. También estamos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, así dice el locutor que identifica dicha emisora. Y esta estación se encuentra en Agua Prieta, Sonora, México, bien cerca ahí en la frontera con los Estados Unidos, y la radio traspasa esa señal, así que siempre decimos un saludo a nuestros amigos que están más allá de la frontera. También estamos en el sistema liderasgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. En Radio El Vive, el saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan desde la sala de chat. También en Radio Manasés en Sevilla, España, y también en Júbilo TV, canal 26 y 39 en Sololá, Guatemala. El saludo cordial para nuestros amigos chapines, quienes ven esta transmisión. Así que muy feliz de estar cubriendo, y hay otros medios que se van a sumar a nuestra programación y contenido. Así que por eso que estamos muy agradecidos con Dios con esta oportunidad que tenemos. Bien, dada nuestra identificación, vamos a nuestra primer pausa musical. En esta oportunidad, Pablo Olivares interpretando La Soledad. Variedades con Melo Avellaneda. No busques más secretos en el mar. No te confundas, la gente no te oirá. Si escuchas la palabra, encuentras el sentido que tiene el amor. Sé que te fallaron, sé que has sido sincera, te culpas sin razón. No hay más amor. No hay más amor.
Variedades. Nunca vas a estar sola, si sabes que estoy con vos. Encuentras un lugar donde las promesas se cumplan, donde dan al amor un trato sincero. No hay más amor. No hay más amor. Me quieras vos. No hay más amor. Mi niña soledad. Música, música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio. Isaac Saco, lo que nadie ve. Yo vivo cada momento y ninguno a la vez. Y soy de los que te conoce y que te olvida después. Y los malos días también me sabrán encontrar. No importa lo que me pase, siempre sé que algunas cosas nunca cambian. Creo en Dios, creo en ti, creo en lo que nadie ve y soy feliz. Creo en mí y en lo que Jesús podría hacer por ti. Variedades con Melo Avellaneda. Yo digo lo que no quiero y lo que quiero decir. Te puede parecer raro, pero se parece a ti. Y aunque solo quiero verte sonreír junto a mí. Si lloras, lloro contigo.
Momento de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad, el Salmo 93, la majestad del Señor. El Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Señor. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Hemos compartido la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad, el Salmo 93. Un salmo muy breve, Israel. 5 versículos, mi querido. 5 versículos y muy intensos en cuanto a la poesía, en cuanto al contenido. Esos son de esos salmos que se refieren o exaltan a Dios como un rey y encuentras mucha poesía, mucha teología en ellos, ¿no? Pero son muy bonitos, no importa que estén cortitos, pero están, ahora sí que cortitos, pero intensos, man. Claro, y en este caso, bueno, al decir que eran cortos, lo dije intencionalmente para destacar, ¿no?, que la expresión de su palabra es como a él le place hacerlo, ¿no? O sea, de pronto existe una categoría, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de los profetas, llamados profetas mayores y profetas menores. Y quizás la categoría tenga que ver con la cantidad de mensajes, pero que la definición humana sea para darle una categoría o que sea más fácil para localizarlo en cómo están acomodados los libros de la Biblia, no los hacen insignificantes. Todos cumplen y tienen su razón y propósito de existir. Y en este Salmo 93 que le hemos puesto como título Dios reina, pero agárrense fuerte, ¿no? Interesante la temática para este salmo que tiene pocos versículos, sin embargo, tiene una intensidad gloriosa, ¿no?, propia del poder y de la majestad de Dios. ¿Cómo ves, Israel? Es que agárrense porque, como bien lo dices, porque se presenta y se va a presentar en lo que lo vamos a ir desglosando poquito a poquito, pues al Señor nada más y nada menos como el Todopoderoso. Entonces
nosotros estamos recibiendo esta instrucción, nosotros estamos tratando de seguir los pasos del Señor y, y lo que nosotros, bueno, la ayuda que tenemos acá en estos tiempos, pues es la palabra de Dios, y entonces hay que sumergirse en la palabra de Dios, y como bien dices, no importa que sean cortitos, siempre siempre la Biblia y la palabra de Dios tiene un mensaje para todos nosotros, ¿no? Exacto, y que... Al final hay un mensaje. Exacto, y que los que vienen a continuación también cumplen, digamos, los estudiosos lo clasifican como una serie de lineamientos que están relacionados con el tiempo de Dios, ¿no? Del milenio, el tiempo después de la gran tribulación, y es poderoso porque tiene que ver con la intervención divina. Ya hemos dicho varias veces en este programa acerca de los cuestionamientos que las personas hacen al respecto de la Biblia o al respecto del cristianismo, porque obviamente, o sea, no saben con profundidad el aspecto de este mensaje. No se trata de un mensaje de una religión, de alguien que trata de llevar adeptos, ¿no?, a su espacio físico o región, sino que es el mensaje propio de Dios mismo para la humanidad. Lo maravilloso es que ese mensaje está disponible para todos. En algún momento, hace algunos años atrás, se podía decir, bueno, no podemos acceder a ese mensaje porque no estamos en condición económica de comprar una Biblia, ¿no? Aunque hay casos, ¿no?, que han sido pura excusa, pero al margen de eso, hoy el mensaje de la Biblia está más cercano a las personas en este tiempo. Es algo asombroso, maravilloso, y el uso de la tecnología ha hecho de que hoy, por ejemplo, la Biblia no solo se pueda leer en papel, en la edición impresa, que si alguien quiere comprarlo, debe obviamente ir a una librería cristiana. Pero, por ejemplo, hay varias páginas donde las Sagradas Escrituras están disponibles. Hay aplicaciones, varias también, que están disponibles en idioma español, así como en casi todos los idiomas del mundo, pero hablando del pueblo hispano. Yo recomiendo la aplicación que dice Biblia Reina Valera con audio de Life Church, que esta aplicación contiene una gran cantidad de las versiones en español de la Santa Biblia. Es decir, nosotros usamos como lenguaje referencial la versión Reina Valera 1960, pero hay cantidades de versiones, incluso algunas como la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todo, la traducción del lenguaje actual, que están impresionantes, están llevadas a un modo que este mensaje que por ahí leemos, ¿no?, términos de vosotros, llevaréis y demás, en estas traducciones actualizadas se puede comprender muy bien la Biblia, aunque no deja de tener su profundidad, que el que por ahí está lejano, ¿no?, del sentido de las cosas espirituales, obviamente le va a costar a entender. Pero la idea desde nuestro espacio, desde este humilde espacio, es llevar este conocimiento o compartirles a veces algunas reflexiones que vamos haciendo capítulo por capítulo, ¿no? Entonces, con la idea de llevar ese conocimiento que queremos, ¿no?, que despierte en ustedes el interés por leer la Biblia, el interés por conocer a Dios, el interés de encontrarse con Cristo, si hay alguien que todavía no lo ha hecho y que escucha nuestra transmisión. En este caso, el Salmo 93, la versión
1960 le pone por título La Majestad del Señor. Y arranca, ¿no? El Señor reina, se vistió de magnificencia. Y lo que vamos a ir encontrando en los salmos siguientes tiene que ver con esa impronta de la presencia de Dios, ¿no? Entonces decíamos que hay personas quienes en ese cuestionamiento, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué permite las guerras? ¿Y por qué los niños tienen hambre? Es decir, a ver amigos, dentro de este conocimiento en el movimiento universal que hay en el mundo, encontramos, ¿no?, la obra perfecta cumplida de Cristo. Pero al momento, como dice por ahí un texto hablando de Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de sus pies. Entonces, en este momento hay una acción que está obrando en el mundo referido al poder espiritual de maldad, ¿no?, que forma parte de las huestes de las tinieblas, que desde ese lugar causa desastre y caos en el mundo y hace un trabajo muy, muy interesante en esto, por si alguien no lo sabe. Creo que es 2 Corintios 4:4, que en un momento habla el Dios de este siglo, el término Dios con minúscula, refiriéndose, a ver si por ahí hago tiempo de buscarlo para ponerlo en la pantalla, dice que ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca, a ver si lo puedo encontrar, 2 Corintios 4. A ver. Sí, acá. Vamos a ponemos ahí en la pantalla, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, existe una fuerza espiritual que trabaja para llevar a las personas en ese nivel de ceguera y también causando caos en el mundo, guerras, mortandad, ¿no?, y plagas, etcétera, para que las personas partan sin tener la experiencia de conocer a Dios. Por eso es que urge la necesidad de compartir el evangelio, o sea, para aquellos que dicen, ¿y por qué aparecen estos locos por las calles, en los trenes, a los gritos y que hablan de la Biblia? Porque urgen de parte de Dios que las personas tengan el testimonio del evangelio de Cristo para que se puedan salvar. Esa es la misión que tiene hoy la Iglesia del Señor. Y cuando decimos la Iglesia del Señor, es ese conjunto alrededor del mundo que ha tenido su encuentro con Jesús y que, obedeciendo a su palabra, hacen esta tarea. Quizás representado, o sea, hoy vamos a ver que hay miles de iglesias cristianas, claro, porque deben identificarse como identidad organizacional en el ámbito de la administración. Pero en el ámbito de lo espiritual o del reino de Dios, somos una iglesia. Y somos los que trabajamos. Nosotros ahora usando radio y televisión, otros predicando casa por casa, otros yendo a los hospitales, otros yendo a las cárceles, otros misionando y yendo a lugares lejanos en el mundo para dar la palabra en lugares donde ni siquiera existe el cristianismo, ¿no? Entonces, con un trabajo aún todavía más profundo para explicar acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo ves esto, Israel? Sí, tú acabas de denotar algo muy importante y eso es que hay que poder entenderlo desde esta perspectiva que tú la estás manejando, porque partiendo de ahí entonces podemos entender muchas cosas. Y muchas de las personas, inclusive de las que nos están escuchando, que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor,
pues esto que tú acabas de mencionar es muy importante porque esto puede a ellos abrirles un poquito la mente y la curiosidad de decir, bueno, ¿y quién es ese Dios que aparece en minúsculas? No, bueno, tú ahorita ya no lo acabas de explicar, pero sí es muy importante porque de ahí parte el entendimiento, ¿no? Y aquí, bueno, aquí el Salmo, regresando al Salmo 93, pues aquí viste el salmista a Dios, ¿no? Dice que lo viste de gloria y de poder, haciendo como de cuenta que el ropaje de la magnificencia de nuestro Señor se nos presenta así, se nos presenta a nosotros como con esa autoridad y con esa majestad. No vamos muy lejos porque yo estaba ahorita checando el libro de Apocalipsis y ahí Apocalipsis 19:16, ahí dice que y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa parte de Apocalipsis capítulo 19, bueno, habla del jinete del caballo blanco, pero refiriéndose a lo que tú decías también, ¿no? Del nuevo, del reinado de nuestro Señor Cristo. Sí, y se viene entonces este momento en el que se establece, ¿no? El Señor mismo pone su pie sobre la tierra y empieza a aclarar los puntos, ¿no? Y entonces la gran sorpresa que se van a llevar muchos ante esta aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con los suyos, con los que creyeron en Él para establecer el orden en todo el mundo. Entonces esto es algo que conocemos con el nombre de el milenio, que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, en ese parámetro de Apocalipsis 20, a ver, vamos a buscarlo al texto, habla sobre un acontecimiento referido a Satanás, el diablo. Entendemos, ¿no?, que él dice que el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis 20 dice, vi a un ángel. O sea, vamos arrancando con el texto de Apocalipsis 19 que nos mencionás, Israel, que tiene que ver con la aparición del Señor Jesucristo con los suyos. Todo el ámbito en el que se desarrolla este escenario tiene que ver con una gran persecución sobre Israel, entendiendo ahí la aparición de unos personajes nefastos como el anticristo y el falso profeta, en su influencia sobre el mundo y en este caso en el hecho de tener todo el poder del dragón, hablando del príncipe, ¿no?, de las tinieblas, con el cual ha engañado a la humanidad. Entonces viene el mismísimo Señor Jesucristo a poner fin a esta influencia y a establecer entonces su presencia en el mundo. Y dice Apocalipsis 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces ahí habla, ¿no? Es decir, cero influencia de lo demoníaco con el plan de destrucción, ¿no?, luego de que la tierra también fuera absorbida de juicios y castigos por todo lo que implicaba, ¿no?, el rechazo hacia el Hijo de Dios, la maldad en el mundo, los crímenes contra los mensajeros de Dios. Va a haber, se va a cobrar todo, pero así también con la mismísima presencia del Hijo de Dios va a existir este suceso maravilloso,
Cristo reinando en el mundo. Y como lleva este salmo, se vistió de magnificencia, como el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Se vistió, dice, se vistió, se ciñó de poder y afirmó también el mundo y no se moverá. Tremendo acontecimiento que después, a lo largo de otros pasajes de la Biblia, uno puede ir encontrando qué cosas van a pasar. Por ejemplo, no va a haber entrenamiento pensando en la guerra, en invadir una nación. O sea, todo lo que tendría que ver en recursos en el área de defensa militar no va a ser necesario porque no va a haber ese conflicto. En el ámbito de la naturaleza van a pasar cosas importantes como que el cordero, ¿no? O sea, va a alimentarse junto con el león, ¿no? Entonces, o sea, no va a haber esa bravura, esa violencia, ese peligro en la naturaleza animal. La tierra, ¿no? Devolverá, digamos, su fuerza porque no va a ser aprovechada en las instancias, por ejemplo, ¿no? De decir, de darle todo lo que se pueda para ganar dinero y no importa si hay contaminantes, si hay, o sea, Dios va a intervenir en las fuerzas de la naturaleza para que haya alimento. Incluso va a haber, ¿no? Como un acomodamiento climático para que entonces pueda haber orden en la vida natural, ¿no? Y haya alimentación y salud para todos, pensando, ¿no? En todos los elementos contaminantes que existen, ¿no? O sea, a causa de querer sacar provecho, más dinero y demás, y no importa si las aguas se contaminan, las personas se enferman y demás. Va a ser un tiempo maravilloso y aquí encontramos en esta introducción el Señor, ¿no? Poniéndose la camiseta, vistiéndose de magnificencia y desde esa impronta dando las órdenes. Y ahí ya el incrédulo, el ateo, ¿no? El agnóstico no va a poder seguir sosteniendo sus argumentos. Por eso definíamos este tema, ¿no? Dios reina, pero agárrese fuerte porque la cosa viene bien en serio. Acá no se trata de y qué le hace, y qué le cuesta, y por qué es tan mano dura en este asunto. Porque Dios va a reinar. Los caprichitos de la humanidad y de sus desórdenes, todo va a ser puesto, cada cosa en su lugar. Israel. Exactamente, ¿no? Yo te sigo en lo que dices y es bien impresionante y es imaginarte ese momento. Digo, si cuando lo estamos leyendo y lo vamos imaginando, estamos poniendo esas escenas en nuestra cabeza, híjole, se pone la cosa difícil porque, bueno, pues hay mucha gente, como tú lo dices, familia, amigos, etcétera, que hoy están cegados porque el Dios en minúsculas que aparece ahí en Corintios, que nos acabas de decir, pues los tiene así. O sea, no es que sea alguna otra situación, sino los incrédulos están cegados por el entendimiento y no entienden razón. Pero bueno, pues llegará ese momento y lo importante es que los que creen, que los que creemos, que los que tenemos fe, pues sigamos estos pasos porque el Señor se va a manifestar y si se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros, ese día y ese momento llegará y será, como dice el Salmo, ¿no? Majestuoso. En todo no nivel. Nada sí. que se le va a poner. Sí, en todo nivel. En todo nivel, y lo define así el texto. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Qué maravilloso momento. Por eso que cuando hablamos acerca de la fe cristiana, hablamos
¿no? De que estamos nosotros en el lado ganador, aunque nos toca enfrentar adversidades, tribulaciones, momentos ahí muy comprometedores donde pareciera que no damos más. Pero lo importante al momento de conocer este libro sagrado es saber que hacemos spoiler, ¿no? Desde ya, pero ganamos, estamos en el lado ganador, estamos en el lado de los que vencen y firme, ¿no? Es el trono desde entonces y tú eres eternamente. Por algo dice la palabra, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo tengo, ¿no? Además, hambre y sed de justicia de todo lo que viene desde la palabra para mi vida cada día. También hambre y sed de justicia, que se termine de una vez por todas todo este ámbito de violencia, de crueldad, de maldad, perversidad y demás, ¿no? Para que podamos honrar, ¿no? Al Rey de Reyes y Señor de Señores y ver cómo entonces el mundo será juzgado con justicia, ¿no? Entonces Dios, a través de sus hijos, administrando alrededor del mundo, la capital del mundo será Jerusalén, y veremos, ¿no? Algo tan tremendo como dice ahí: firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a un momento musical para luego seguir hablando acerca de los salmos de la Biblia. Desde San Pedro Sula, Honduras, la agrupación Código Eterno nos interpreta Canten la tierra y el cielo. Variedades con Melo Avellaneda. Variedades.
Un gran saludo para nuestro amigo Maynor, que desde Honduras nos envía mensaje. A ver, vamos a detener un poquito y compartimos el saludo a nuestro amigo Maynor. Nos envía captura de pantalla que nos está viendo en video. Así que gracias, amigo, y gracias por escucharnos. Cris Rodríguez, Día de Gracia. Promesas, palabras que se esperan, que en el alma se llevan, esperando estoy. Como un íntimo canto, como leña en el fuego, arde mi corazón. Listo estoy para el día de gracia, día que no se acaba, esperando estoy. Variedades. Dejaste en mi ser un secreto, un sentir que no suelto, aferrado estoy. Como un viejo retrato, un recuerdo lejano, yo lo puedo ver hoy. Listo estoy para el día de gracia, día que no se acaba, esperando estoy. Listo estoy para ver la mañana, saciar todas mis ansias y el pasado olvidar. La mitad se completa, todo llega a su fin, todo hecho está, hecho está, hecho está. Variedades con Melo Avellaneda. Como un viejo retrato, un recuerdo lejano, yo lo puedo
Qué bonita canción en la voz de Chris Rodríguez. Estamos reflexionando en la lectura de el Salmo 93. Y firme es tu trono desde entonces. Y nosotros como título para este salmo le pusimos: Dios reina, pero agárrense fuerte, ¿no? Porque la mano divina, obviamente, va a ser justa. Y a buena hora vamos a disfrutar, vamos a tener ese inmenso privilegio de ser testigos de ese acontecimiento. Y hoy más que nada para aquellos quienes por ahí de estar desconociendo de este principio del reinado de Cristo sobre la tierra, van, ¿no?, como a quedarse como, ¿va a pasar al final? ¿Esto será una realidad? Sí. Y nos sigue diciendo el texto sagrado. Alzaron, versículo 13, los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. ¿No? Entonces, todo lo que puedan levantarse, ¿no?, en contra del Señor y demás, nada lo podrá detener. La mano del Señor, ¿no?, estableciendo su poder, y dice: el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Pensemos en el ámbito de del panorama que va a haber en el mundo. Un panorama en un estilo de desastre por los juicios apocalípticos, y de pronto sobrevivientes y gente muy poderosa quizás queriendo arreglar, ¿no?, de cómo seguir saliéndose con las suyas y demás. Y no, se terminó el tiempo. Ha llegado el tiempo de la justicia, el tiempo en el que Dios ha de reinar. Y dice, ¿no?, el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Qué maravilloso, ¿no? Qué momento tan tremendo que va a pasar en el mundo. Yo lo deseo. Creo que todo cristiano debiera pasar por esa experiencia. Como dice, el Espíritu y la esposa dicen: sí, ven, Señor Jesús. Entonces, que se termine de una vez por todas todo esto, y que la iglesia resplandezca en todo su esplendor. ¿Cómo ves, Israel? Sí, sin duda, yo también comparto contigo ese punto de vista. Y más cuando desde que te levantas, desde que inicia el día hasta que se termine el día en la parte del mundo donde vivas, donde nos escuches, donde nos ves, el mundo parece estar en un caos. Está el mundo fuera de control total actualmente, ¿no? Estas aguas turbulentas que simbolizan aquí el trono, este salmo, es como se encuentra actualmente el mundo, como tú bien lo dices, el mundo podrá levantarse contra el Señor, podrán hacer infinidad de cosas, y eso lo vemos pues hoy día porque el mundo está así, parece estar fuera de control, y entonces es un llamado para nosotros a confiar en el poder, en medio de esas tormentas, en medio de lo que cada día tenemos que vivir, cada día tenemos que pasar cosas. Bueno, pues en medio de todo lo que estemos viviendo o por lo que estemos pasando, estar con la confianza, ¿no?, de que el Señor está ahí, y el Señor está en las alturas y es más poderoso de lo que está sucediendo ahorita. Ahorita pueden estar orquestando todo lo que quieran, pero como dices tú, llegará el momento y preparémonos para eso, ¿no? Así como la imagen de
que se puso ahí en el flyer, ¿no? O sea, va a estar Exacto. así, Ujú. así vamos a andar. Así es. Así que bueno, vamos a continuar en momentos más, pero primero debemos hacer la identificación en los medios de comunicación donde nos encontramos y ya regresamos. La palabra se hace vida al leerla. Amigos, Biblia y buena compañía. En cada emisión hay sabiduría. Y Cristo presente siempre está. Es Variedades con Melo Avellaneda. Hablamos de Dios con sencillez. La Biblia nos guía, nos da luz y verdad. En cada programa hay comunión y fe. Escúchanos ya, es nuestro estreno. Con lecturas, temas y mucho corazón. Ven y acompáñanos en esta misión. Que empiece el programa divino otra vez. Bienvenidos a la segunda hora en Variedades. Compartimos este espacio a través de los siguientes medios de comunicación: 94.7 Radio Buenas Nuevas en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, Argentina; 93.5 FM Radio Vida y 93.5 RCC Radio, ambas emisoras ubicadas en San Lorenzo, Luque, Paraguay. También, estamos en... Ahí está la camarita que no se quiere acomodar. Ahí estamos. También nos encontramos en la 92.7 Radio Alcance, La Poderosa, en Agua Prieta, Sonora, México. Transmitimos a través del sistema liderazgo.net desde San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. También estamos en Radio El Vive, saludando a todos los conectados en la sala de chat, en Radio Manasés, en Sevilla, España, y en Júbilo TV, canales 26 y 39 en Sololá, Guatemala. Nuestra vía de comunicación por medio de WhatsApp 54 911 6796 9973. 54 911 6796 9973. Nuestro Instagram, Melo Avellaneda OK. Melo Avellaneda OK. Estamos reflexionando en las palabras del Salmo 93 y ya en el tramo final de este Salmo. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Entonces no habrá ahí, en cuanto a los argumentos que la humanidad o que el pensamiento secular quiera poner al respecto, no va a haber excusas, porque el Señor estará impartiendo justicia. Algo muy interesante que sigue diciendo el último versículo, el 5 del Salmo 93,
tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Maravilloso. Algo muy interesante es que justamente los testimonios del Señor son verdades. Creo hay un salmo, creo que, no sé si ayúdame Israel a buscar el pasaje que dice: deseable es más que el oro, así dice la palabra, hablando de la ley del Señor. Y en un momento hay una introducción, todo basado en la palabra, no me acuerdo si es Salmo 19, ok, pero por ahí, y el Salmo dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio. Ahí, a ver si me ayudas a encontrar ese texto. Isra, estás muteado. Es el Salmo 19:10. Ah, bien. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce, más que miel y que la que destila del panal. ¿Ese es el que decías? Sí. Ese, bueno, para irnos, espera, quiero buscar otra parte de ese salmo, porque hablando acerca de lo que es la palabra de Dios. Y en un momento dice el versículo 7: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces, en un momento dice el versículo 9: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿no? Y vamos al hecho de que los testimonios del Señor son muy firmes. Entonces veremos ahí cómo se va a cumplir y se va a hacer justicia en verdad, ¿no? Y algo tan importante como el testimonio, ¿no? En este caso, y firme, lo que el Señor dice es verdad, ¿no? Entonces, por aquí los mandan, o sea, es muy precioso. Salmo 19, versículos 7, 8 y 9. La ley de Dios es perfecta, los mandamientos del Señor son rectos, el precepto del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son verdad. Tremendas declaraciones de dicho pasaje, ¿no? Entonces, volviendo al Salmo 93, también son muy firmes. No, viste, esto va a ser maravilloso, va a haber mano dura al respecto, va a haber una intervención divina que será para el beneficio de la humanidad. Habrá quienes serán como moralistas y decir: ¿qué le hace si es un poquito? No sean tan duros con los malos, con los que trafican cosas y hacen daño, y la trata de personas y demás. Dios pondrá final a todo eso, y la santidad conviene a tu casa. Este texto también podríamos desarrollarlo en el plano de la vida espiritual, ¿no? En el pueblo de Dios. La santidad, estar apartados para Dios. Sé que a veces estas palabras pueden sonar así como muy moralistas, pero tiene que ver en el sentido de aprender, ¿no?, a tener ese tiempo para esa relación con el Señor, apartado para Él, es decir, saliendo de toda contaminación que tenga que ver con lo mundanal, ¿no?, con lo que no agrada al Señor. Y de pronto, como consecuencia de esto, ¿no?, claro que la santidad conviene a la casa de Dios, porque hay momentos o situaciones en las que se están viendo cosas raras en lo que se refiere a la conducta, al comportamiento, ¿no?, en la casa de Dios. Entonces, ciertos grupos que han hecho una cosa así como muy liviana de las cosas del Señor, cuando tienen que tener una prioridad
para que en este caso conviene, porque ahí donde está la presencia del Señor, donde Él está reinando, donde Él está dirigiendo. Y qué tremendo en el final, oh Señor, por los siglos y para siempre. Tus testimonios, la santidad y Dios permaneciendo firme por los siglos y para siempre. Entonces ahí, como decía, ¿no?, la gráfica que desarrollamos para este salmo, Dios reina, pero agárrense fuerte, ¿no? O sea, es decir, los que andan haciendo cosas malas, a ponerse en órbita, porque el Señor no va a dejar pasar nada por alto. ¿Cómo ves, Israel? Sí, sin duda, y mira que tú ahorita te fuiste al Antiguo Testamento y estamos en el Antiguo Testamento, y aquí habla precisamente de eso, de la autoridad, de la firmeza del Señor, de su confiabilidad, ¿no? Y aunado a eso, o tomando en cuenta el Nuevo Testamento, pues ahí están las palabras del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y te recuerdas que, y nos recordamos también en cuanto a esto que estamos viendo, pues las palabras que tú dijiste en cuanto a los dominios, ¿no? Cuando nuestro Señor caminaba en esas tormentas y que todos decían, ¿quién es este, no? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, todas esas maravillas y todo eso que el Señor mostró en su momento, hoy nosotros las podemos compartir con esa confianza de que pasaron y que nosotros creemos, y eso nos da a nosotros esa paz, esa tranquilidad de decir, como bien lo dices, Él no pasará por alto absolutamente nada. Porque Él reina, ¿no? Entonces ahí nada se escapa de su control, de su dominio, ¿no? Y será el mejor momento que tendrá la humanidad. Es decir, de tantos, sí, ¿no?, de tantos siglos viviendo sin Dios, ahora con Dios reinando, mucha gente va a ser beneficiada, ¿no?, rodeada de los beneficios de la presencia de Dios. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Miguel Casina interpretando El saber que me amas. Y les digo, presten atención a la letra de esta canción, porque es esa declaración de pensar, este Dios justo, este Dios que va a ser firme, digamos, en lo que va a ser su reinado, nos ama con un amor excepcional. Así que disfrutemos de esta canción en la voz de Miguel Casina. Variedades con Melo Avellaneda. El saber que me amas en las pruebas que debo soportar, el escuchar tus pasos me hace saber que tú conmigo estás. Y en medio de la noche de mi vida, tú me traes la promesa de un nuevo día. Está mi mano, Señor,
muéstrame tus caminos. El saber que me amas en las pruebas que debo soportar. El escuchar tus pasos me hace saber que tú conmigo estás. Y en medio de lágrimas amargas, veo el dolor que soportaste, que tú soportaste. Aquí está mi dolor. Sánalo una vez más. Bellísima canción en la voz de Miguel Casina. Ahora escucharemos a Julio Melgar, Tú eres mi Dios. Variedades con Melo Avellaneda. Eres todo lo que yo siempre busqué, mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria yo sé que hacia adelante va. Me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de amor. Tú eres mi Dios que me ciñe de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Tú eres mi Dios que me ciñe de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. Eres todo lo que yo siempre busqué, mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria yo sé que hacia adelante voy. Y me haces tan feliz, me llenas de paz, me haces tan feliz, me llenas de amor. Tú eres mi Dios que me ciñe de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón de amarte con pasión, siempre te adoraré. En ti me
Variedades. Me haces tan feliz, me llenas de paz. Me haces tan feliz, me llenas de paz. Tú eres mi Dios que enseña de poder, nada me faltará, dime cosas. Quitas en mi dolor y me das una razón. Llamarte con pasión, siempre te adoraré. Te adoraré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Quitas en mi dolor y me das una razón. Llamarte con pasión, siempre te adoraré. Tú eres mi Dios que enseña de poder, nada me faltará, de ti me gozaré. Quitas en mi dolor y me dice una razón, llamarte con pasión, siempre te adoraré. Momento de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a compartir la lectura del Salmo 94. Oración clamando por venganza. Tremendo el texto que vamos a leer. Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía,
mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Y cuando entramos a profundizar las escrituras, de verdad que nos llega muy profundo, y por eso al tema de este Salmo 94 le hemos puesto Dios de venganza, pero con misericordia. ¿Cómo ves, Israel? Sí, porque pues es que se aplica a este salmo, esta oración, tal como la escribe el salmista, pues por venganza, ¿no? Imagínate, comienza pidiéndole a Dios que se muestre y que juzgue a los impíos, hace una lista ahí, y esto pues evidentemente que nos recuerda que Dios es un juez justo, ¿no? Que no ignora la injusticia. Pero vaya, no me quiero adelantar, sino que, o sea, vamos con cómo es que el Señor puede, o cómo es que le puedes escribir a Dios este tipo de situaciones, decirle venganza, Dios de las venganzas. Y ahí también pues se aplica para que muchas gentes critiquen, juzguen o exageren a veces en muchos de sus términos en decir que no existe Dios, porque si Dios existiera no permitiera el sufrimiento, no permitiera las guerras, no fuera un Dios de venganza, pero no es la venganza que ellos creen, no es la manera como ellos lo ven, sino precisamente es eso, es esa invitación que tú haces en todos los encuentros para que podamos comprender, para que podamos entender lo que nos quiere decir el Salmo. O sea, el Señor no es que sea un Señor de venganzas sino que es un juez, y al final lo venimos viendo en encuentros pasados, que Dios se muestra como un juez justo, y que es el único justo. Él no va a ignorar lo que te está pasando a ti, lo que me está pasando a mí, lo que les está pasando a nuestros amigos, porque no lo va a ignorar. No lo ignoró antes y no lo va a ignorar ahora. Ahora, al respecto de esto, obviamente, este Salmo del 94 al 99 vamos a ir encontrando aspectos en el orden de lo profético. También podemos hacer este análisis como tú estás presentando, Israel, llevado, digamos, a nuestro tiempo presente. Pero una de las cosas que vamos a aclarar al respecto es el término profético relacionado a los días finales, ¿no? Es decir, cuando pase el momento de la gran tribulación, y hablamos del reinado de Cristo y el milenio y el trato que Dios ha de tener con Israel, ¿no? Como nación, como el pueblo elegido, no el Israel del partido político que hoy, digamos, tiene un presidente, sino de ese pueblo que Dios eligió y que se enamoró, ¿no? A través de estos hombres que lo oyeron
y le creyeron sus palabras, hablando, ¿no?, de Abraham, Isaac, Jacob, y cómo se formó ese pueblo, y todo en cuanto a sus planes y deseos. Es interesante, digamos, porque por ahí nos quedaríamos en el lado, ¿no?, de la oración de la venganza y decir que cruel, ¿no? O sea, las palabras. Obviamente que ha habido circunstancias muy fuertes que el pueblo elegido tuvo que pasar. Muchas de ellas como consecuencia de sus desobediencias, porque Dios fue juez, ¿no? Entonces hay un tema con el asunto de la justicia, acerca de por qué no hay una justicia tan rápida o tan inmediata. Pensemos en lo que fue Egipto, que fue un imperio, a lo que es hoy en la actualidad. Y creo que, digamos, al momento de estudiar la Biblia, Dios se cobró todo el maltrato, hizo justicia con esa nación por todo el maltrato que le dio, y perdió toda su hegemonía de lo que fue su influencia en el mundo de esa región, ¿no? Y hoy creo que más se lo reconoce por sus pirámides y estatuas, ¿no?, y esfinges y demás, que por su influencia propia como reino o nación de aquella región. Esas cosas no es fácil explicarla, porque siempre va a estar el que es escéptico a todo esto y va a querer, no sé, que encontrar de nosotros que digamos una palabra desacertada, y no buscamos llevar confusión, pero sí de decir que Dios ha aplicado justicia. Y en ese ámbito, como digo, se puede filosofar y disertar y dar discusiones al respecto para decir que Dios no es justo, o en todo caso que el hombre le ha dado un entorno desde, ¿no?, o sea, al no reconocer a la Biblia como libro inspirado, diciendo, bueno, que tiene, ¿no?, sus contradicciones y cosas que no pueden ser aceptables. Pero podríamos decir, encontrar a Babilonia siendo un instrumento en manos de Dios para llevar justicia y castigo por el pecado al reino de Judá, por ejemplo. Pero después encontramos que Dios va a hacer justicia con Babilonia al respecto de lo duro que fue en su trato y todo el desmadre que pasó en todo ese tiempo. Lo mismo en este caso, en esta oración que es proyectada, y es tremendo, porque solo el que pasa esta situación, nosotros podemos tener una mirada muy lejana de todos los usos y abusos. Quizás por ahí lo más actual que podríamos tener fue lo que sucedió con el pueblo, como, ¿no?, el pueblo elegido en los días de la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron perseguidos, acorralados, en donde tenía hegemonía el gobierno, ¿no?, de ese momento que ocasionó la guerra. Buscó cargarse o llevarse toda la cantidad posible de judíos del planeta, en donde tuvieran influencia, y haciendo cosas muy, muy horribles, ¿no?, que se pueden encontrar en documentales y en información, por ejemplo, en YouTube, así como en otros lugares. Y entonces, que desde ya muchos habrán hecho esta oración al Dios de las venganzas, pidiendo que se muestre y diciendo, engrandécete, versículo 2, Salmo 94, engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos se gozarán, ¿no?, es decir, de ver esa situación? Y vamos a entender, ya cuando estudiamos el Salmo 73, el caso de Asaf, que dice, por poco resbalaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos, ¿no?, de que aún en esa arrogancia
parecía que las cosas les iba mejor que al que vivía en el camino de la piedad. Entonces, creo que proféticamente está dirigido este salmo para destacar el momento en el que Dios regirá con justicia, algo de lo que vimos en el Salmo 93, en este encuentro de hoy, pero van ahí, ¿no? Todos los detalles, versículo 4, sobre, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo van a hacer todas estas cosas con nosotros? Y van a gloriarse los que hacen iniquidad. Quebrantan a tu pueblo, afligen a tu heredad, ¿no? Y hacen cosas muy feas con la viuda y extranjeros y huérfanos. Entonces viene, ¿no? esta aclaración, y está muy bien el título que se desarrolló para este salmo: Dios de venganza, pero con misericordia. Dice versículo 8: Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá que el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Claro que lo sabe. Y les da una oportunidad única y maravillosa, porque así como, ¿no?, por ahí dice Dios, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay un texto que hace referencia a esa palabra. Entonces, ¿creen que estas cosas van a pasar por alto? Cuando dice ese texto que, hablando de Israel, pues estamos hablando acá en el plano profético, Israel, el pueblo elegido. En un momento dice: el que os toca la niña de mis ojos. O sea, el que se mete con ustedes se mete conmigo. Y entonces este texto nos está diciendo: ¿ustedes creen que voy a dejar pasar por alto todas estas cosas? Pero vemos en el plano de la misericordia: entended, necios del pueblo, ¿cuándo seréis sabios? Entonces el hombre inteligente es aquel que busca a Dios, y está entonces esa oportunidad que tiene la humanidad al recibir a Cristo como Salvador. En el caso del pueblo elegido, el error es muy grave porque como pueblo rechazaron al Mesías, al enviado de Dios. Y hay una situación muy fuerte ahí que está en el famoso texto de Juan 3:16. ¡Ay, se nos va el tiempo! Que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, las personas tienen la oportunidad de alcanzar salvación si creen en el Hijo de Dios. Entonces dice, versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, qué tremendo. La justicia de Dios, Dios es justo, se va a cumplir. Dios va a cobrar cada cosa que se hizo contra la nación de Israel. Los malos tratos, los crímenes, los abusos, todo. Pero también Él abre ese espacio de misericordia para que reciban, ¿no?, el perdón de Dios. Y dice la Biblia que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, es el que interviene entre Dios y la humanidad, habiendo dado Jesús su vida para salvar al mundo. Entonces, esta situación de perdón ya está otorgada, pero está quien quiera recibirlo. Y aclara, ¿no?, este pasaje: no envió su Hijo a condenar al mundo, sino que por medio de Él sea salvo. Y hay una declaración interesante: el que en Él cree, versículo 18 de Juan 3, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Y como venimos diciendo en estos últimos días, es inevitable el encuentro con Cristo para la humanidad. Tienes la oportunidad de encontrarte con Él como Salvador. Te arrepientes de tus pecados, recibes a Cristo como tu Salvador, crees en Él que es tu Salvador. Bien, la paz con Dios es un hecho, porque eso lo ganó, lo conquistó Cristo al dar su vida por nosotros, al ocupar Él el lugar donde teníamos que recibir el castigo por nuestros pecados. Ese es el regalo que Dios le dio a la humanidad. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay quienes no quieren y no quieren creer. Entonces, el que en Él cree no es condenado, tiene oportunidad, tiene salvación. Pero el que no cree, ya está. Entonces, le escapas a Cristo como Salvador, no te vas a escapar cuando te encuentres con Él como juez. Dios es un Dios de venganza, pero también es un Dios de misericordia y te espera, ¿no? Entonces es tiempo de tomar una decisión sobre tu vida. ¿No quieres a Cristo como tu Salvador? Bueno, lo vas a tener como tu juez. Y en ese momento, ahí no habrá clemencia, no habrá indultos, no habrá ninguna acción ahí como quien diría, ¿no?, que se va a conmover, porque Dios también es justo y Dios es fuego consumidor. Israel. Sí, sin duda, y que este salmo, bien lo dices proféticamente, pues se va a llevar a cabo. Este Salmo 94 se va a cumplir plenamente, ya que nuestro Señor reinará en la tierra y Él va a establecer ese gobierno de justicia, ese gobierno de paz, ese gobierno de amor, y lo vamos a ver. Entonces, yo estaba leyendo ahorita Isaías 11, que también ahí habla sobre esta profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Entonces, sí es importante todo lo que tú nos estás comentando, y es mucho más importante que tomemos en cuenta estos consejos y estas palabras, que podamos escudriñar la palabra en la oportunidad que podamos tener, pues para poder pedir esa guía, ese discernimiento que necesitamos para poder entenderla, ¿no? No es cosa fácil, y tampoco es poca cosa, como bien lo dices. Uh-huh. Hay dos caminos, o lo aceptas como tu Salvador, o será tu juez en su momento. ¿De qué lado quieres estar? No es que asustemos, vamos a amenazar a la gente o qué sé yo, sino más bien es invitarlos a que lean, a que compartan con nosotros, ¿no? Aquí mismo en el chat, porque es importante también que la gente se manifieste, es importante también saber qué es lo que quienes nos escuchan piensan, ¿no? Y a veces no dan ese paso no sé por qué, pero pues están listas las líneas de comunicación para aquel que tenga alguna duda, quiera saber más, pues aquí estás, ¿no? Sí, con todo gusto, 54. No es que sepamos todo, ¿no? No es que sepamos todo, ni que seamos unos aviondos, pero bueno. Pero podemos guiarte a Cristo, ¿no? A que te encuentres con Él como Salvador. Más 54 911 6796 9973. Nos envías, nos escribes y con todo gusto conversaremos contigo, ¿no? Para guiarte a los brazos de Cristo. Sigue diciendo ahí entonces el versículo 12, Salmo 94, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque Dios no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. Dios va a seguir en ese cuidado. Ahora, qué importante la corrección del Señor. Y ahí vemos la palabra de Dios moviéndose alrededor del mundo para llevar esperanza.
que las personas puedan encontrar en Dios perdón de sus pecados y cambiar de esa actitud. Y en cuanto a esa justicia con su pueblo, va a ser eso una realidad, porque el Señor no desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El milenio, eso va a ser tremendo, y hay un capítulo que le dedica el Evangelio, creo que es, no sé si es el capítulo 25, cuando se habla del juicio a las naciones. Y hay quienes llevan ese capítulo para hablar de los creyentes que hicieron el bien o hicieron el mal. Y no, se trata del juicio que Dios va a tomar con respecto al trato que le han dado al pueblo elegido. ¿Te acordaste de los enfermos? ¿Te acordaste de los necesitados? Bueno, si lo hiciste para mí, ¿no? Y en cuanto a los otros, les espera un lugar horrendo, ¿no? de castigo. Entonces, en el clamor que dice, ¿quién se levantará? El versículo 16, por mí contra los malignos, Dios. No quedarán desamparados, ¿no? Y entonces, qué maravillosa respuesta. Versículo 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Qué maravilloso. No estamos solos. A veces nos sentimos solos, que estamos ahí perdidos y demás, y vemos ahí la misericordia del Señor sustentando nuestras vidas. Y tus consolaciones alegraban mi alma. El consuelo que Dios te envía mediante la presencia del Espíritu Santo también te lo envía desde su palabra. Por eso tienes que leer la Biblia. Léela. Tiene muchos instrumentos para hacer uso de esta lectura maravillosa que puede, ¿no?, consolarte, darte la tranquilidad que tú necesitas. Entonces, sigue diciendo el texto, versículos 22 y 23. Mas el Señor me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Entonces, el Dios de venganza también es un Dios que nos extiende su mano a través de Cristo Jesús. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Es tremendo. O sea, es decir, Dios mismo se encargará de este asunto, poniendo, ¿no?, el toque final, el toque en todo caso divino, que dejará saldada toda deuda. A las personas que no conocen al Señor o no tienen a Cristo como Salvador, hoy es esa oportunidad. Abra su corazón, confiese sus pecados y reciba a Cristo como Salvador. A aquellos quienes están pasando por momentos de dificultad, Dios sabe cada una de estas cosas, y cuando las recibes por causa del nombre del Señor, dice la palabra, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro premio en el cielo. A no bajar los brazos, a no sentirse desanimados, porque el Señor, gran Dios, Rey justo, Él sabrá dar la recompensa, el pago al que hizo lo malo, y también la gratificación a aquel quien supo sostenerse o mantenerse en pie, confiando en lo que dice la palabra de Dios. Israel. Así es, mi querido Melo, mi querido amigo. Pues sí, él es justo, Él es nuestro refugio, en Él es en quien confiamos, y Él es nuestro Dios. No tenemos más hacia dónde ir, y pongamos todo en manos de Él, y como dices tú, si ha llegado el momento, pues vamos a abrir el corazón para recibirlo a Él, y que Él pueda hacer ese cambio en nuestras vidas que tanto estamos necesitando. Entonces es la invitación para ello. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra, y nos gozamos porque viene ese día donde todas estas injusticias se terminarán
tu mano poderosa interviniendo y haciendo justicia por tu pueblo amado Israel. También haciendo justicia por la vida de todos aquellos quienes han padecido por causa de tu nombre al comunicar el Evangelio alrededor del mundo. Nos gozamos porque confiamos y tenemos esa esperanza de contemplarte a ti en esa vestidura majestuosa y en tu testimonio tan firme, Señor, que no habrá olas, ¿no? O sea, no habrá movimientos en este mundo que puedan levantarse contra ti. Bendito seas tú desde ahora y para siempre. Amén y amén. Isra, muchas gracias por tu compañía. Abrazo a la distancia, bendiciones mi querido Melo, para ti y para todos, hasta la próxima. Un saludo para nuestros amigos oyentes y televidentes. Nos volveremos a encontrar en nuestro siguiente espacio para seguir hablando acerca de el mensaje de la Biblia. Hasta entonces, bendiciones. Chao.